hacerte daño, y te ruego me perdones por el mal que te he causado. Hermano mío, ven, extiéndeme tu mano, olvidemos los rencores y vivamos como hermanos. Hermano mío, ven, extiéndeme tu mano, olvidemos los rencores y vivamos como hermanos. No hay excusa, hermano mío, te fallé y mi culpa acepto, pero te amo y no quisiera que vivamos distanciados. Hermano mío, ven, extiéndeme tu mano, olvidemos los rencores y vivamos como hermanos. Hermano mío, ven y extiéndeme tu mano, olvidemos los rencores y vivamos como hermanos. Te extraño tanto, hermano mío. Hermano mío. Buenas noches, hermanos y amigos que están con nosotros en estos momentos en sintonía. Le damos las gracias a nuestro Dios de poder estudiar y meditar la palabra una vez más. Y queremos continuar meditando sobre las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y en el día de hoy, en la noche de hoy, vamos a ver la parábola que se encuentra en Mateo capítulo 18, versículos del 21 hasta el 35. Mateo capítulo 18, versículos, la parábola en realidad empieza en el 23, pero yo voy a empezar a leer desde el 21. Como les había dicho, Mateo 18, del 21 al 35. Quiero darle las gracias una vez más por poder estar aquí, extrañándoles, deseando abrazarles. Saben que me gusta dar la mano, abrazar, pero son tiempos en que tenemos que estar distanciados. Pero gracias a Dios que esto nos ayuda a poder mantener algo de cercanía y el podernos ver unos a otros, al menos por cámaras. Vamos a leer la palabra. Mateo capítulo 18, versículos del 21 hasta el 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. En estos momentos queremos hablar de un tema que es difícil, pero no imposible, y es el perdonar. Así fue como puse, y es como pueden ver el título. Difícil perdonar. Es algo difícil, pero no necesariamente quiere decir que sea imposible. Pero sí requiere que Dios nos ayude y que su gracia nos sostenga y nos lleve de la mano, y que nosotros pongamos también de nuestra parte al ver este tema del perdón. Vamos a orar para entonces continuar. Vamos a orar para que Dios nos guíe, y también vamos a orar por nuestros hermanos y por el mundo en el cual estamos viviendo, y porque pueda haber un alivio de parte de nuestro Dios, ya sea que los médicos encuentren la solución o como quiera que sea, pero que haya un alivio para que podamos volver a la normalidad. Vamos a orar. Padre, nuestro Dios, te damos las gracias por poder estar aquí reunidos, y te damos las gracias, y cuando digo reunidos desde el punto de vista de esta plataforma online, y te damos las gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra, y te queremos pedir que tu Santo Espíritu nos guíe y podamos comprender la verdad y la importancia del perdón en nuestras vidas. A su vez, también te queremos pedir que tú seas con nuestros hermanos que están enfermos, que pongas tu mano sobre ellos para que sean sanados, nuestros familiares. Y te queremos pedir que tú seas con esta situación especial de esta pandemia que ya ha tomado a muchos enfermos y ha tomado muchas vidas también. Que tu gracia sea con los enfermos para que sean sanados, con nuestros hermanos, que seas con aquellos que han perdido a sus familiares. Siempre pido por esto, porque les des consuelo en medio de esta situación adversa, y que tu gracia y tu misericordia sea con todos nosotros. Perdona nuestras faltas y perdona nuestros pecados. A ti oramos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, lo primero que quiero que veamos antes de entrar en lo que es la materia de esta parábola, está en un contexto donde habla del perdón entre los hermanos de la iglesia. Hermanos, se puede aplicar si quiere a la familia también, pero está hablando de los hermanos de la iglesia. Por eso fue que quise leer desde el versículo 21. En verdad, el asunto empieza desde el versículo 19, cuando hay diferencias entre los hermanos, y allí el Señor sugiere cómo se debe tratar el asunto, y vemos que dice que se debe tratar el hermano uno con el otro, y si no se ponen de acuerdo, y si tu hermano
no te quiero ir, entonces ve y busca a 2 otros hermanos y que todo el asunto conste entre 2 o 3 testigos. Si no oye a los 2 o 3 testigos y el hermano no quiere buscar reconciliación o no quiere reconocer su falta en este caso, entonces tiene que ser llevado a la iglesia, y ya en este caso es un asunto de disciplina de la iglesia. Lo trata la Biblia y lo encontramos aquí en Mateo capítulo 18, versículo del 15 en adelante. Si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano, tenle por una persona que no es cristiana. Si no te quiero ir a ti, no quiero ir a 2 o 3 hermanos que sean testigos, no quiero ir a la iglesia. Estamos hablando de un caso que sea analizado de manera sensata, de manera correcta, según la palabra de nuestro Dios. Dice que le debes tener por un no cristiano, ¿verdad? Y allí continúa el tema. Yo no voy a pasar por alto los versículos 19, 18 y 20. Os digo ya, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y hay un problema. Aquí muchas veces hablamos de la presencia de Cristo. Donde estén 2 o 3 congregados en presencia, ¿verdad? En el nombre de Cristo, allí está Él con nosotros. Pero lo que quiero que veamos es el versículo 18 y 19. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este texto que estamos viendo aquí ha sido mal interpretado en muchas ocasiones, porque este texto está en el contexto de la disciplina y del perdón entre los hermanos, de la disciplina de la iglesia y del perdón. Hoy en día hay gente y predicadores, más que todos los predicadores del evangelismo de la prosperidad, desatando bendiciones, desatando y deseándote y que te compre, que lo ates en el cielo y que ores y que Dios te va a dar casas, te va a dar carros, te va a dar esto, te va a dar lo otro, cuando el texto no está hablando de ninguna de esas cosas. El texto está hablando a aquellos hermanos, desatando bendiciones a una iglesia usando este texto que está en el contexto de nuevo de la disciplina. Aquellos hermanos que están disciplinados bíblicamente y correctamente están atados por la disciplina de la iglesia, y Dios reconoce eso en el cielo. Si se va de la iglesia sin recibir la disciplina, él se fue atado. El reino de los cielos reconoce esa disciplina y queda descalificada esa persona. Ahora, si el hermano reconoce la disciplina y la acepta hasta que la iglesia le quite la disciplina, que pueden ser muchas, la disciplina en la iglesia pueden ser muchas, entonces él queda libre. Una vez que la iglesia reconoce que está listo, que lo recibe de nuevo, le levanta la disciplina, entonces él está libre. De eso es lo que habla este pasaje. No habla de la oración como tristemente muchos interpretan. Pero ahora cuando llegamos al versículo 21 vemos que dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Pedro hace esta pregunta hasta 7 como algo muy grande. Primero, el 7 es el número de perfección en la Biblia. Y bueno, Pedro dijo, porque en la Biblia y en el Antiguo Testamento dice ojo por ojo y diente por diente. Entonces aquí estamos viendo que Pedro dice: ¿hasta cuánto perdonaré a mi hermano? Y él habla hasta 7. Él hace la pregunta y dice hasta 7. Según Pedro, él estaba viniendo con una idea de que estaba haciendo algo verdaderamente espiritual. Bueno, lo que quiero que veamos, y en verdad es esto lo que queremos ver sobre el asunto del perdón: los hijos de Dios hemos de perdonar a nuestros semejantes, así como el Señor, nuestro Dios, nos ha perdonado a nosotros.
Y cuando vamos al diccionario bíblico, nos dice que el perdón es la doctrina distintiva del cristianismo y es una expresión de una experiencia espiritual por sobre todas las cosas. Dios, en su amor y en su gracia, ha redimido la culpa y ha puesto el medio para que el hombre reciba el perdón. El perdón viene a ser entonces la fuerza poderosa que remueve el obstáculo espiritual y hace posible que la criatura humana se reconcilie y restablezca su amistad con Dios. Entonces, la idea básica del perdón es la de cancelar una deuda, quitar la barrera y efectuar la reconciliación, erradicar el pecado. Y es más, sin el perdón que solo Dios puede conceder, el hombre está irremisiblemente condenado a la perdición eterna. Por eso, el mensaje del perdón es maravillosa esperanza de vida para todos aquellos que hemos creído. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, que estuvimos hablando toda esta semana que pasó atrás sobre el asunto, y vamos a seguir hablando los domingos sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, la muerte de Cristo en la cruz es la garantía divina del perdón. Como dice Efesios 1:7, que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Pero no solo eso, el perdón de Dios es de manera tal que incluye no acordarse más del pecado, lo que nosotros llamaríamos borrón y cuenta nueva. También Miqueas 7:19 dice que Dios lo sepulta, lo entierra en lo profundo del mar, o sea, Dios lo olvida. Cuando Dios nos perdona totalmente. No es un perdón parcial, es un perdón total. Porque hay diferentes, algunos le llaman perdón. El Salmo 13, 3 y 4 dice que en Dios hay perdón para que sea reverenciado. Pero algo que me llama más la atención. En el Salmo 19:12, el Señor dice: ¿quién podrá discernir sus propios errores? ¿Quién podrá darse cuenta de los fallos, de las faltas que comete? Por eso yo puse esta canción de Oscar Medina, donde él dice: perdóname, hermano mío, porque en verdad a veces podemos ofender conscientemente, pero a veces ofendemos sin querer. A veces ofendemos porque sin querer hicimos un gesto o una acción que una persona no esperaba de nosotros. A veces podemos ofender a alguien por haber dicho algo que no debíamos haber dicho, o haberlo dicho de manera inapropiada. Yo sé que hay gente que son delicadas a tratarlas en su trato, pero estamos hablando de aquello que hacemos y no nos hemos dado cuenta que lo hicimos. Por eso dice: ¿quién podrá discernir sus propios errores? Y indiscutiblemente tenemos que pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted ha pecado, pídale a Dios perdón, que Dios lo perdona. No importa el pecado que usted haya hecho, es pecado y está mal hecho, y ha usted ofendido a Dios, pero también Dios le perdona si usted le pide perdón directamente a Dios. No tiene que ir un hombre, no tiene que ir a través de un hombre para que sus pecados sean perdonados al fin y al cabo. A Dios es a quien usted ha ofendido. Entonces puede ir directamente a Dios y pedirle perdón, y cuando termina, y dígalo con nombre y apellidos, la ofensa que usted ha hecho, y después cuando concluye diciendo: en el nombre de Jesucristo, amén. Porque Cristo ahora es el intermediario entre Dios y los hombres. Pero hay una realidad, que el perdonar no es algo tan sencillo como lo que estamos hablando. Porque a veces podemos sentirnos heridos, podemos sentirnos ofendidos, y podemos creer que sí, pero no. Yo tuve una experiencia
de algo que me pasó hace años. Tenía un trabajo donde me fue difícil en la relación con las personas. No por culpa mía, sino por la persona que estaba cerca de mí. Y traté de muchas formas de podernos llevar bien. El asunto es que al final de trabajar 1 año y 10 meses me despidieron de ese lugar. El único lugar donde me han despedido hasta hoy, ¿no? Y yo tuve confrontación con el dueño, que es aquí también parte de aquel lugar. Tuve confrontación con él en 2 ocasiones. De manera directa, hablando de caballero a caballero. Y bueno, cuando me despidieron, yo no lo vi como hasta los 6 o 7 meses. Que vi su auto, había salido con mi esposa a pasear y vi su auto. Y cuando vi el auto parqueado, me dieron deseos de rayarle la pintura. Es que yo trabajé por algunos años en esto de pintura. Y allí fue donde me di cuenta que aunque yo creía que lo había perdonado, en realidad no era así. Tuve que pedirle a Dios perdón. Me quedé pensando hasta el punto de que yo había creído que lo había perdonado, estaba viviendo mi vida normal, estaba hasta dando la cena del Señor, cuando en verdad en mi corazón había resentimiento para con esa persona, lo que no lo había vuelto a ver. Y bueno, Dios me ayudó a sanar esa herida y me ayudó a sobreponerme a eso. Pero hay veces que en la vida tenemos alguna herida que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a sanar esa herida. Y que a su vez podamos perdonar. El perdón, de cierta medida, es una manera de protección que nosotros tenemos para nuestras vidas, para nuestros corazones. Debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido. En esta parábola que acabamos de leer y que no he ido detalle por detalle, y no siempre se puede ni es recomendable hacer eso, vemos que dice, cuando Pedro le dice cuántas veces él debía de perdonar, si debían ser hasta 7, el Señor le dijo no, sino hasta 70 veces 7. Algunos dicen que 70 veces 7, 490, pero si fuera así, 100, 200, 300, 301, 302, no es posible. La idea es que perdonemos siempre que nuestro hermano venga verdaderamente arrepentido. Y en otro pasaje, y lo dice así también en Lucas, que debemos perdonar siempre que él venga pidiéndonos perdón. Y yo siempre pongo que verdaderamente venga arrepentido. De otra manera podemos perdonarlo, pero en verdad la confianza ha quedado resquebrajada. La confianza está quebrada. Y la persona tiene que volver a ganar la confianza nuevamente. Y eso ya es un periodo y es un tiempo. Es un proceso. Pero entonces el Señor le dijo a Pedro, ¿tú sabes qué? Le dio la parábola de los 2 deudores, en el cual uno le debía a su Señor $10 millones. Y como él no tenía con qué pagarle, pidió perdón. Y pidió tiempo para poder pagar y su Señor se lo dio. Pero este mismo hombre que debía $10 millones, allí están los versículos 23 en adelante hasta el 35, cuando salió encontró a un compañero suyo de trabajo que le debía $1,000. Y su compañero, y dice que lo agarraba por el cuello exigiéndole que le pagara los $1,000. Y su compañero le dijo, mira, yo no te puedo pagar los $1,000 ahora, pero si tú me das tiempo, yo te prometo que te lo voy a pagar. Las mismas palabras que él había dicho a su señor, que él le debía $10 millones. Pero él no lo aceptó. Lo puso en la cárcel y le dijo, cuando tú me termines, cuando tú me pagues mi deuda, entonces sales de allí. El problema es que sus compañeros de trabajo lo oyeron y fueron y se lo dijeron al dueño. Y el dueño vino, le dijo, ¿por qué tú hiciste esto? Dice que llamándolo, le dijo, siervo malvado, siervo malo.
toda aquella deuda te perdoné. Yo te perdoné toda la deuda. Los 10 millones de dólares, lo estoy poniendo en cifras de esta manera para hacerlo más comprensible a nosotros hoy. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y no voy a entrar en los detalles de lo que es misericordia. Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos, lo llevó a la cárcel, hasta que pagase todo lo que debía. Esta parábola, la lección de esta parábola es obvia. Si el rey pudo perdonar la deuda del siervo, que equivalía a 10 millones de dólares, sin dudas que el compañero podía perdonar la deuda de su amigo, que equivalía aproximadamente, como yo le puse, $1,000. Perdonamos a otros, y quiero recordarles esto, perdonamos a otros porque Cristo nos ha perdonado. Efesios 4:32 nos dice así, que debemos sobrellevar las cargas los unos, ese es Colosenses. Efesios 4:32 nos dice que debemos perdonarnos como Cristo nos ha perdonado. Y Colosenses 3:13 es la que nos dice que así, que debemos sobrellevar las cargas los unos por... Vamos a leerlo, Colosenses 3:13. Nos dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y vemos, así como Cristo nos perdonó, debemos perdonar a aquellos que nos rodean. En este caso está hablando el pasaje de nuestros hermanos en Cristo. Debemos tener presente que esto no tiene nada que ver con la salvación. Es un asunto de perdón familiar entre hermanos en Cristo, no entre Dios y el pecador. De modo que no debemos ver aquí el asunto desde el punto de vista de juicio. Tristemente tuve la oportunidad de ver a dos hermanos que murieron sin hablarse, porque no se perdonaron nunca en su vida. Estoy hablando de personas que no eran cristianas. Tristemente tuvieron una pelea cuando jóvenes y nunca más se pudieron perdonar el uno al otro. Llegaron a la vejez, uno murió por supuesto más temprano que el otro, pero nunca se perdonaron. Qué triste que esto suceda, pero claro está, estoy hablando, eran personas que no, estamos hablando de personas que no eran cristianas. Una de las evidencias de que la persona es verdaderamente salva, que es verdaderamente cristiana, es el amor por los hermanos, como dice en 1 Juan capítulo 3. Los cristianos que no pueden perdonar a otros se han olvidado de lo que Cristo ha hecho por ellos en la cruz, con su maldad. Y vemos en el versículo 35 que dice, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no os perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es un llamado a que nos perdonemos los unos a los otros. Los cristianos debemos imitar a Dios. Debemos perdonarnos unos a otros, como ya les había dicho. Por eso también debemos confesarnos las faltas unos a otros. Debemos confesarnos las faltas entre sí, como dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Así que por eso yo puse perdonar es algo que no es fácil, pero no es imposible. Si nos ponemos a mirar todo lo que Dios nos ha perdonado y nos continúa perdonando, entonces usted podrá perdonar. Pastor, pero no es fácil. Pide a Dios que le dé la capacidad para perdonar. Y cada vez que usted ore o usted piense en la persona, si se siente que todavía tiene resentimiento para con esa persona, en ese mismo momento, si puede, ore por esa persona con la cual usted está resentida. Pídale a Dios que la bendiga y que le dé la capacidad para recordar el hecho sin resentimiento. Porque sé que alguno me dirá, pastor, pero yo perdono, pero no olvido. Ese es lo que se le llama el perdón parcial. Y no entré en todos los detalles por tiempo. Pero ¿sabe qué?
El perdón que habla Dios es el perdón total, no perdón parcial. Y sí, cuando has perdonado del todo, te va a venir a la mente, porque los recuerdos están ahí, tu memoria está ahí, pero no vas a tener resentimiento por eso. Ahora, si tu perdón no ha sido como el que enseña la Biblia, entonces cuando lo recuerdes vas a tener resentimiento, vas a estar molesto. No has perdonado verdaderamente todavía. Pastor, yo lo perdoné, pero tengo el temor de que me vuelva a ofender. Eso es otra cosa. Eso es que la confianza ha sido quebrada, como les había dicho ya anteriormente, y esa confianza la persona tiene que volvérsela a ganar, tiene que recobrarla, y eso es otra cosa. Pero el perdón es cuando recuerdes el incidente y no tengas ningún resentimiento. Es cuando has dejado el derecho que tenías de justicia a un lado y lo pusiste en las manos de Dios. Es cuando dices, ¿sabes qué? Así como Dios me perdonó, yo lo perdono. ¿Y saben qué? Aun cuando la persona no le ha pedido a usted perdón. Eso es lo que Dios enseña. Pero eso es beneficio para nuestras vidas. De lo contrario, nos vamos a cocinar el hígado cada vez que recordemos que nos han hecho un daño y no nos han pedido perdón. La Biblia enseña que sea que usted sea el que ofenda o que sea el ofendido, de una manera o de la otra, debemos perdonar. Y entonces por eso fue que quería traer esto y lo recuerdo perdonar. No es fácil, pero no imposible, o algo así. Y quiero recordarles, los hijos de Dios hemos de perdonar a nuestros semejantes, así como el Señor nos ha perdonado a nosotros. Debemos perdonar. Y que Dios nos ayude. Y recordemos, nosotros ofendemos a Dios prácticamente todos los días, de una manera o de otra. Como les había dicho y como dice el rey David allí en el Salmo 19, a veces hasta sin darnos cuenta. Y Dios nos perdona. Que Dios nos ayude, porque yo estoy en la misma situación en que están cada uno de ustedes. Y tengo que perdonar así como lo hacen ustedes también. Que Dios nos ayude para que podamos perdonar. Para que podamos tener, y como les había dicho, según la capacidad en que nosotros amemos, es la capacidad que vamos a perdonar. No estoy hablando mucho del perdón hacia el amor hacia esa persona, porque probablemente no hay, a lo mejor no hay ninguna. El amor a nuestro Cristo. Por el amor que nosotros tenemos a nuestro Cristo, debemos perdonar a nuestro semejante. Y si es nuestro hermano en Cristo, aún todavía más. ¿Y saben qué? A veces nosotros pensamos que ha habido un gran agravio, cuando en verdad no ha sido así. Pero que la gracia de nuestro Dios nos ayude para que podamos perdonar siempre. Y vamos a orar. Con esto termino. Vamos a orar para que Dios nos ayude a ser gente que perdona. Y usted, si está enemistado con un amigo, con un hermano, pídale perdón a Dios en primer lugar, porque a Dios es el primero que usted ha ofendido. Y pídale perdón a su hermano. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios y Padre, por tu amor. Gracias por todas tus bondades, por ser tan bueno con nosotros y perdonarnos siempre que vamos a ti arrepentidos de corazón. Ayúdanos también a nosotros perdonar a aquellos que nos rodean, así como Cristo también nos perdonó. A ti oramos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.